Buenas noches para todos y en el día de hoy vamos a ver los temas que están en la actividad número 2 y que hacen referencia a operaciones entre polinomios. Y también hay unos casos de factorización, dos casitos que se alcanzan a ver en esta unidad. Entonces vamos a iniciar viendo las diapositivas con algunos ejercicios y al final me cuentan si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud y si se les ha presentado algún inconveniente en cuanto a las actividades. Entonces vamos a mirar un primer ejercicio. Vamos a ver lo que son las sumas de polinomios. Y tenemos aquí dos polinomios, p de x y q de x. En p de x tenemos que 3x al cuadrado más 2x a la 3 más 6x a la 2 más x menos 2. Vamos a sumarlo con q de x, que es igual a 6x a la 4 más 7x a la 3 más 8x a la 2 menos x más 5. Entonces en este polinomio podemos observar que hay variables que están elevadas a la 4 tanto en p de x como en q de x. En ambos polinomios tenemos esa variable elevada a la 4, es decir, un mismo exponente, y por lo que podemos ver son términos semejantes. ¿Por qué términos semejantes? Porque tienen una variable x y tienen un exponente 4, ambas. Es decir, que ambos términos son iguales, son semejantes. No son iguales porque uno está multiplicado por 3 y el otro está multiplicado por 6. Entonces, eso es lo que vamos a identificar en cada uno de los polinomios. Podemos observar que el segundo término está la misma variable x, pero está elevada a la 3. Y en q de x también está la variable x elevada a la 3, solo que con un coeficiente 7, mientras que en p de x hay un coeficiente 2. Continuamos analizando y podemos ver que hay otra variable x elevada a la 2 en p de x y multiplicada por 6, y en el q de x tenemos x también elevada al cuadrado. Entonces tenemos que tener en cuenta que para que sean términos semejantes, el exponente debe ser el mismo y la variable debe ser la misma, debe ser idéntica. Lo que puede variar es el coeficiente, es lo que no vamos a revisar ni a tener en cuenta. De igual forma, el signo también puede ser diferente. Pues la condición principal para que sea un término semejante es que tanto la variable como el exponente sean iguales. Entonces continuamos analizando y podemos ver que en el cuarto término tenemos a x elevada a la 1, que está expresado de manera tácita y tiene signo positivo. En q de x está esa misma variable x elevada a la 1 de manera tácita y con un signo negativo, menos x. Luego, de último, tenemos unos términos independientes que no cuentan con una variable, es decir, que ahí la variable está elevada a la 0. Entonces tenemos menos 2 en p de x y tenemos más 5 en q de x. Entonces de esta forma es como nosotros analizamos los polinomios y visualizamos la posibilidad de que se puedan sumar. ¿Por qué se pueden sumar? Porque tienen varios términos semejantes.
Entonces miremos cómo resolvemos esta suma. Tenemos que p de x más q de x es igual a... Tenemos los primeros términos semejantes, 3x a la 4 y 6x a la 4, entonces los sumamos. De igual forma, el 2x a la 3 y más el 7x a la 3. Continuamos con los x elevado a la 2. Seguimos con los x elevado a la 1. Y por último sumamos los términos independientes que están la variable elevada a la 0. Entonces continuamos. P de x más q de x es igual a... Tenemos 3x a la 4 más 6x a la 4 nos da... Ahí lo que hacemos es sumar los coeficientes, nos da 9x a la 4. Continuamos. 2x a la 3 más 7x a la 3 nos da 9x a la 3. De igual forma con los términos semejantes de x a la 2, tenemos 6x a la 2 más 8x a la 2, eso es igual a 14x a la 2. Tenemos que más x menos x es igual a 0, entonces no lo expresamos. Y por último tenemos los términos independientes que son menos 2 más 5, eso es igual a 3. Entonces de esa forma es como nosotros realizamos las sumas de los polinomios, y en el que tenemos que tener en cuenta básicamente que los que se pueden sumar son los términos semejantes. Ya vimos cómo los términos semejantes se identifican, y es por la variable debe ser idéntica, y de igual forma el exponente debe ser idéntico para que sean términos semejantes. Entonces miremos cómo vamos a realizar una multiplicación de polinomios. Entonces para eso tenemos dos polinomios. Tenemos p de x que es igual a 3x al cuadrado más 4x más 2. Y un segundo polinomio que se llama q de x y es igual a 6x al cuadrado más 3x. Miremos cómo desarrollamos esta multiplicación. Entonces lo expresamos de la siguiente manera. P de x por q de x es igual a un primer factor que está compuesto por el primer polinomio. En este caso colocamos el polinomio más corto que tiene dos términos únicamente, y eso lo multiplicamos por el otro polinomio que en este caso es p de x que tiene tres términos. Entonces miremos cómo lo hacemos. Inicialmente tenemos que multiplicar el primero por cada uno de los términos del segundo factor, y luego sumamos la multiplicación resultante de multiplicar el segundo término del primer factor con cada uno de los términos del segundo factor. Entonces miremos. P de x por q de x es igual a... Tenemos 6x al cuadrado por 3x al cuadrado nos da 6 por 3 18, y x al cuadrado por x al cuadrado, como saben, se suman los exponentes, queda la variable igual y se suman los exponentes. Entonces tenemos 18x a la 4. Entonces seguimos con 6x a la 2 que multiplica a 4x positivo, eso nos da 6 por 4 24 más 24 que multiplica a x al cuadrado por x nos da x a la 3. Como podemos ver, se suman los exponentes. Y por último tenemos 6x al cuadrado que multiplica al 2.
De esa forma tenemos que es 12x al cuadrado. Entonces continuamos. Ya hicimos la multiplicación del primer término del primer factor por cada uno de los términos del segundo factor. Ahora vamos a hacer la multiplicación del segundo término del primer factor por cada uno de los términos del segundo factor. Entonces miremos, 3x por 3x a la 2 nos da 3 por 3, 9, y x, se suman los exponentes, queda elevado a la 3. De igual forma seguimos y tenemos 3x por 4x nos da 3 por 4, 12, x al cuadrado. Y por último multiplicamos al 3x por 2, lo que nos da un 3 por 2, 6, 6x, que en este momento no aparece, pero ya ahorita aparecerá. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a simplificar, es decir, como ustedes pueden observar, hay términos que son semejantes y que se pueden sumar. Tenemos 24x a la 3 más 9x a la 3, y tenemos 12x a la 2 y sumado con 12x a la 2. Entonces miremos cómo nos da, cómo podemos reducir el resultado. Entonces tenemos p de x por q de x es igual a 18x a la 4. Iniciamos con los primeros términos semejantes, que son 24x a la 3 más 9x a la 3. Eso nos da 33x a la 3. Como ven, ya apareció el 6x. 33x a la 3. Seguimos con el x a la 2. Tenemos 12x a la 2 más 12x a la 2. Eso da 24x a la 2. Y por último tenemos el 6x, que no es semejante con algún otro término. Entonces de esta forma queda reducido el polinomio. Este es el resultado de multiplicar p de x por q de x. Entonces, ¿tienen alguna duda hasta el momento? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que hayan identificado dentro de la actividad y pues les haya suscitado alguna duda en este momento, o ya la tenían, o podemos continuar? Ok, Yanni. Bueno, entonces ahora vamos a ver lo que son sumas de polinomios con más de una variable. En la suma de polinomios con más de una variable tenemos que hacer lo mismo que con una sola variable: identificar los términos que son totalmente semejantes. Si no son semejantes, no los podemos sumar, quedan tal cual. Entonces miremos cómo solucionamos aquí este ejercicio, en el cual tenemos dos polinomios, p de x, y, que es igual a 3y al cuadrado más 2xy a la 3 menos 4xy a la 5 más 2x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, como pueden notar, ya no es p de x solo, sino es p de x, y. Es decir, hay dos variables que en este caso son x y y. En el primer término de p de x, y tenemos una variable y que está elevada al cuadrado. En el segundo término tenemos una variable x que está elevada a la 1 y tenemos una variable y que está elevada a la 3. En el tercer término tenemos x elevada a la 1 y y elevada a la 5.
En el siguiente tenemos a x elevada a la 2 y en el último a y elevada a la 2. ¿Por qué les reitero este punto aquí? Porque como pueden notar, en el segundo término la x no está elevada a la 3, está elevada a la 1, mientras que la y está elevada a la 3. Es decir, ese exponente no cubre a la x. Para que ese exponente cubra a la x, las variables x y y deberían estar entre paréntesis. Como pueden ver, no lo están entre paréntesis, por lo que el exponente solo aplica para la variable y. Entonces revisemos a q de x, y. Q de x, y es igual a 8x elevada a la 1 por y elevada a la 5 más 3x menos 2y elevada a la 2 menos 2y elevada a la 2 menos 4xy a la 3. De igual forma, como vimos en P de x, y, se dan los mismos casos en el que la x, es decir, la primera variable está elevada a la 1 y la segunda variable y está elevada a la 5. En el último término tenemos un signo menos que tiene como un término con coeficiente 4. Tenemos dos variables, una x que está elevada a la 1 y una variable y elevada a la 3. Entonces vamos a identificar los términos semejantes. En q de x, y podemos observar que tenemos menos 2y al cuadrado menos 2y al cuadrado, son totalmente idénticos. Entonces menos 2y al cuadrado menos 2y al cuadrado, eso nos da menos 4y al cuadrado. Revisemos entonces ahora con P de x, y q de x, y cuáles son los términos semejantes. En el primer término tenemos a 3y al cuadrado podemos ver que en ese mismo polinomio está y al cuadrado al final. Entonces en el mismo polinomio tenemos dos términos semejantes, y en el q de x, y también hay dos términos semejantes que son menos 2y al cuadrado menos 2y al cuadrado. Entonces arriba nos da 3y al cuadrado más y al cuadrado, nos da 4y al cuadrado. Y en q de x, y tenemos menos 2y al cuadrado menos 2y al cuadrado, eso da menos 4y al cuadrado, es decir que esos términos todos se van cancelando, todos se cancelan al momento de sumar. No es que se cancelen, sino que hay un término positivo y uno negativo, entonces al sumarlos da 0. Entonces miremos cómo resolvemos el ejercicio. Tenemos que P de XY más Q de XY es igual a... Revisamos los términos semejantes y encontramos que en P de XY tenemos a X Y elevado a la 3, y de igual forma en Q de XY tenemos a menos 4XY a la 3. Entonces ya tenemos un término semejante. Continuamos y, como les decía ahorita, tenemos todos los y al cuadrado que están en ambos polinomios, y que como resultado da 0. También tenemos que x y y a la 5 en ambos polinomios, entonces los agrupamos para sumarlos. Y por último tenemos los términos que no tienen términos semejantes, que son x al cuadrado y x. Y para el ejercicio son 2x al cuadrado y 3x. Entonces los organizamos de esta forma y empezamos a sumar. 2x y a la 3 menos 4x y a la 3
nos da como resultado menos 2xy a la 3. Y 3y al cuadrado menos 2y al cuadrado menos 2y al cuadrado más y al cuadrado, eso es igual a 0. Por lo que continuamos con el otro polinomio, con los otros términos. Entonces tenemos que menos 4xy a la 5 más 8xy a la 5 nos da 4xy a la 5. Y por último, los términos que no tienen términos semejantes quedan de la misma manera. Entonces de esta forma solucionamos una suma de dos polinomios con más de una variable, en este caso xy, y de igual forma sería si son tres variables, se realizaría de la misma manera, es decir, se identifican los términos que sean completamente semejantes. En este caso tenemos que tener en cuenta la ley conmutativa, en el que el orden de los factores no altera el resultado, es decir, que puede estar, es lo mismo decir que xy a la 5 a decir que y a la 5x. Pues de esa forma también pueden encontrar los puntos en los ejercicios, y pues deben tener claro el concepto de cuáles son los términos semejantes. El orden de los factores no altera el resultado, entonces pueden estar invertidos las variables, pero es un término semejante. Entonces tienen que tener en cuenta el exponente, qué variable tiene el exponente, y si el otro término es semejante, ya que esa misma variable tiene ese mismo exponente, esas dos variables. Entonces, claro, hasta ahí. ¿Tenemos alguna duda? Bueno, entonces no hay dudas hasta el momento. Vamos a seguir con la multiplicación de polinomios con más de una variable. Entonces, igual que la multiplicación con una variable, lo vamos a realizar con dos polinomios. En este caso tenemos a p de xy, que es igual a 3x al cuadrado más 2xy al cuadrado menos 2x, y a q de xy, que tiene un solo término y es 3x a la 3 y a la 2. Entonces, como pueden notar, aquí en la multiplicación no necesitamos que los términos sean semejantes, por lo que continuamos aquí para ver cómo lo solucionamos. Entonces tenemos p de xy por q de xy, que es igual a multiplicar al factor con menos términos por cada uno de los términos del segundo factor. En este caso 3x a la 3 y a la 2, que multiplica a p de xy, que queda de la siguiente forma. Entonces, un solo factor, tenemos dos factores, uno con un solo término y el segundo factor con tres términos. Entonces vamos a multiplicar el término del primer factor por cada uno de los términos del segundo factor. Entonces tenemos que p de xy por q de xy es igual a multiplicar 3x a la 3 y al cuadrado por 3x al cuadrado. Entonces, como comentábamos en la multiplicación de polinomios de una sola variable, se hace de la misma manera, en el que el exponente se va a sumar y los coeficientes se van a multiplicar. Entonces tenemos 3 por 3 es igual a 9, es el coeficiente, y vamos a multiplicar x a la 3 y a la 3 por x a la 2. Como les decía, se suma el exponente de 3x a la 3
y x a la 2, 3 más 2, 5, entonces nos queda x elevado a la 5 multiplicado por y a la 2. Como pueden observar, el y al cuadrado no se va a sumar con el exponente del x al cuadrado. O sea, solamente la variable que es igual es que se va a sumar el exponente. Entonces continuamos, vamos a multiplicar 3x a la 3 y al cuadrado por el segundo término del segundo factor. Eso nos da 3 por 2, 6. X a la 3 por x nos da x a la 4. Y al cuadrado por y al cuadrado nos da y a la 4. Entonces aquí hay que hacer la respectiva corrección del y a la 2 que está ahí. Ya que ahí se suma el exponente, entonces debería quedar y a la 4. Entonces continuamos con el último término del segundo factor multiplicado por el primer factor, que es 3x a la 3 y a la 2 por menos 2x. Entonces multiplicamos el signo, es decir, más por menos menos, y 3 por 2, 6, x a la 4 y a la 2. Entonces nos queda de esta manera. Entonces, a simple vista podemos observar que hay un término semejante, hay dos términos semejantes en ese polinomio, es decir, el 6x a la 4 y a la 2 es un término semejante con... no, miento porque el y no es a la 2 sino a la 4, entonces queda de esa manera. Entonces, ¿tienen dudas hasta aquí? ¿Tienen dudas? ¿Apreciaciones que hacer? ¿Cómo lo ven? ¿Lo ven fácil, difícil? Ok, Yanni. Bueno, entonces vamos a continuar con otro tema que está también incluido en la unidad 2 y que trata acerca de cuadrados de una suma y cuadrados de una diferencia. Sí, en matemáticas todo es práctica, aunque hay enigmas matemáticos que aún no han sido develados. Ok, entonces continuamos. Entonces vamos a ver este caso específico de lo que es factorización. Entonces tenemos unas fórmulas aquí que son los casos de factorización que hacen referencia a cuadrados de una suma y cuadrados de una diferencia. Se llaman así porque hay una suma que está elevada al cuadrado, y cuadrados de una diferencia es porque hay una resta que está elevada al cuadrado. Entonces, con eso ya lo podemos identificar. Entonces, cuando nosotros tenemos un polinomio de esa forma, o sea, conformado por una suma que toda está elevada al cuadrado, podemos afirmar que eso es igual a, en este caso, a más b elevado al cuadrado es igual a al cuadrado, es decir, el primer término elevado al cuadrado, más 2 veces el primer término por el segundo término, más el segundo término elevado al cuadrado. Pero ¿qué pasa cuando hay un signo negativo? Es decir, cuando es una resta y no es una suma la que está elevada al cuadrado. Tenemos que a menos b elevado al cuadrado es igual al primer término al cuadrado, es decir, a al cuadrado, menos, es ahí donde cambia, 2 veces el primer término
por el segundo más el segundo término elevado al cuadrado. Entonces es sencillo, es poder identificar cuándo es un cuadrado de una suma y cuándo un cuadrado de una diferencia, y ya podemos de inmediato poder resolver cómo se factoriza ese caso. Como podemos ver, esto puede ser de doble vía, es decir, podemos encontrar a más b al cuadrado, o podemos encontrar todo el polinomio como está en el segundo, en el lado derecho. Lo podemos encontrar a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado, y ya sabemos que eso es igual a colocar el primer término, la raíz del primer término más la raíz del segundo término, todo eso elevado a la 2. Entonces veamos un ejercicio y con eso ya podemos visualizarlo mejor. Por ejemplo, tenemos 2x más 2, todo esto elevado al cuadrado. Sabemos que el primer término elevado al cuadrado, es decir, 2 por 2, 4, y x al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, es decir, 2 por 2x por 2 nos da 8x, y el segundo término, es decir, 2 elevado al cuadrado, nos da 4. Entonces, tanto de la forma como está en la parte izquierda de la ecuación, como está en la parte derecha de la ecuación, la podemos encontrar en una actividad. Entonces continuamos y miramos una diferencia. Una diferencia es lo mismo, solo que cambia el signo. Entonces, como podemos ver, ahí es menos 8x, mientras que en el primer ejercicio era más 8x. El resultado es el mismo. Bueno, entonces ahí tenemos la explicación de lo que son cuadrados de una suma y cuadrados de una diferencia. Entonces continuamos. Vamos a ver suma por diferencia. Es decir, aquí hay una suma de dos términos que está multiplicando a una resta de esos mismos dos términos. Tienen que ser iguales. Entonces, a más b que multiplica a menos b. Entonces, por concepto, podemos decir que eso es igual a al cuadrado menos b al cuadrado. Entonces, veamos un ejercicio donde tenemos a 9 más x al cuadrado que multiplica a 9 menos x al cuadrado. Entonces, como ya identificamos que eso es una suma por diferencia, podemos decir que el primer término lo elevamos al cuadrado, es decir, 9 por 9, 81. Colocamos el signo menos, y el segundo término lo elevamos al cuadrado, es decir, x al cuadrado, y esto elevado al cuadrado nos da x a la 4. Entonces tenemos que el resultado es 81 menos x a la 4. Entonces, muchachos, con esta explicación podemos realizar lo que es la actividad 2 de una manera óptima.